Ahí se activó. Perfecto. Primero, la resonancia de cerebro es sin contraste, es el único ejemplo. El resto de las resonancias de aorta, de cuello y de miembros inferiores se hacen con contraste. Obviamente, esto va a depender en estos tiempos. Seguramente, próximamente, en los próximos años, pueda todo esto hacerse sin contraste. Pero en principio, cerebro, se hace la angioresonancia de cerebro, se hace sin contraste. Hay determinadas circunstancias que favorecen el uso del contraste, pero bueno, eso específicamente después seguramente la gente de neuro se encargará de determinarlo. Y obviamente el resto de los estudios los hacemos con contraste. Simplemente para mostrar, los estudios, independientemente de dónde coloquemos, son siempre los mismos, sea en el cuello, sea en el tórax, sea en el abdomen, sea en los miembros inferiores. Se hace una primera secuencia que actúa de máscara, que después va a permitir sustraer, un bolus que permite que uno puede determinar cuándo llega al sitio que uno quiere tener predilección en la observación, se dispara automáticamente la secuencia que después se sustrae y se reconstruye para obtener, por ejemplo, en este caso, una aorta abdominal. Es muy sencillo, simplemente hay que evaluar los tiempos y ver cuando el contraste llega a la zona que queremos ver. Todo lo que es cerebro, lo muestro simplemente, es una simple mostración, porque eso es realmente, es decir, seguramente la gente de neuro se especifica, ya sea por un aneurisma, por una malformación vascular, o por una obstrucción arterial a nivel cerebral, o a nivel del cuello. Este método probado, que es un gran método para evaluación de todas las lesiones cerebrales y a nivel del cuello, simplemente lo muestro, pero seguramente la gente de neuro se especificará más en ello. Vamos a centrarnos en el resto de las angioresonancias. Una de las principales indicaciones que tenemos en la angioresonancia es la coartación de aorta. La coartación de aorta es uno de los métodos que más se utiliza en la resonancia magnética. Obviamente muchas veces surge del inicio de un estudio cardiológico en el cual le mostramos las características de esta coartación, primero la presencia de membrana, si hay dilatación, o sea, le hacemos todas las mediciones que el cirujano cardiovascular necesita para determinar qué tipo de procedimiento es el que va a utilizar, por sobre todas las cosas, todo lo que es la circulación colateral, la presencia de válvula tricúspide o bicúspide, o sea, todas las características que le debemos demostrar al que nos pide el estudio para obtener un correcto determinación de qué tipo de coartación tiene el paciente. Y también mucha utilidad en el estudio posterior, cuando se lo trata. Este es un ejemplo, el paciente tenía una coartación, que ya lo mostramos antes, al cual se le colocó un stent. El stent en resonancia no va a dar flujo, por eso debemos complementarlo con una secuencia de Tour-Epineco o de Hayes, depende del equipo que tenga, que me permite ver bien que el flujo está conservado y obviamente muestra que no hay dilatación posterior a la colocación del stent, con lo cual está funcionando correctamente. Distinto en este caso, en donde no solamente está alterada la visualización del flujo, sino hay una gran dilatación de la aorta post-coartación, con lo cual está demostrándome que hay una recoartación de lo que ya había sido tratado. O sea, esto es un gran aporte a este tipo de patología. En general, con todas las patologías, esta es un detalle más o menos de los métodos a utilizar en los estudios aórticos. Siempre se basan en lo mismo en muchos casos. La TC por ser un método rápido y la resonancia por ser un método más prolongado, muchas veces cuando las lesiones son agudas y el paciente está en mal estado, se opta por la TC y no por la resonancia, aunque obviamente, como siempre decimos, paulatinamente se van acortando los tiempos. Ahí en la imagen de la aorta se muestran los sitios donde se hacen las mediciones para poder determinar qué tipo de patología dilatada o no de la aorta. Es clásico una placa de tórax en un mediastino ensanchado, en los cuales muchas veces la resonancia magnética nos aclara que pueda tratarse de una aorta elongada y desenrollada, o de una dilatación de la aorta ascendente, o bien una gran dilatación de la aorta. O sea, en estos casos que no son agudos, que tienen gran clínica del paciente, obviamente la resonancia magnética muestra muy bien, no irradia y obviamente no utiliza contraste iodado. Otra imagen, una angioresonancia de abdomen. Se ven las paredes muy irregulares,
y sobre todo a nivel de una de las arterias ilíacas primitivas, una estenosis con dilatación posterior a la estenosis, pero en resonancia tenemos un inconveniente, que es que no vemos la pared en la angioresonancia sola. Por eso debemos complementarnos con las secuencias convencionales como para ver si es la imagen que estamos viendo, porque solamente vemos la luz, si solamente es la luz o hay hay un aneurisma o o trombos a nivel mural que pueda demostrarse. Por eso siempre hay que hacer las secuencias convencionales. Y obviamente la evaluación de las arterias renales, como vemos en este caso. En este caso es otro, en el cual ya vamos agregando cosas. Ahí no solamente se ve la atenomatosis que vimos antes, sino que se ve un aneurisma. En este caso no hay trombos en su interior. A su vez el paciente ya tenía un stent, como vimos antes en la coartación de aorta, ahora lo vemos en la arteria renal, y se ve el flujo posterior al stent, quiere decir que está funcionando correctamente. Ahí se ve el aneurisma en las diferentes secuencias. Diferente es este caso. En este caso también vemos lo mismo, una ateromatosis. Si uno solamente hace este estudio, y es probable que pueda llegar a equivocarse, porque este estudio en realidad lo que tiene es un aneurisma trombosado, y solamente la luz es lo que aparece de color blanco por el contraste, todo el resto es trombo. Si hubiéramos hecho solamente la angioresonancia, no lo hubiésemos visto. Pero siempre es importante, cuando uno hace este tipo de estudios, hacer el estudio completo, incluido las secuencias convencionales, o posteriormente hacer una reconstrucción de las estaciones de trabajo para poder ver el aneurisma trombosado. Otro caso similar, un aneurisma de la porción distal previo a la bifurcación, con gran compromiso de la bifurcación ilíaca, donde se ve el aneurisma trombosado, y ahí se ven los trombos que reducen significativamente la luz a este nivel. Y lo mismo en esta reconstrucción tridimensional. Algo parecido a nivel de la aorta, un aneurisma de aorta con la luz trombosada. Si uno solamente hiciera la angioresonancia y no hace el resto, puede llegar a perder información, por eso es importante realizarlo. Otro tema en el cual la resonancia, ya por ser una patología generalmente crónica, y el paciente es en los estudios de las arteritis. Obviamente la más frecuente, la más común, la que más vemos, es la arteritis de Takayasu, fundamentalmente mostrando la naturaleza estenótica de la enfermedad, viendo la pared y sobre todo brindándole al médico que nos deriva el estudio qué diferentes tiene de las ramas arteriales y la dificultad de accesos en el caso de que tenga que hacer algún procedimiento. Este es un paciente que ya tenía colocado un stent en la carótida del lado izquierdo, y a su vez a nivel del abdomen tenía una gran reducción de la luz, una importante reducción de la luz, como se ve en la flecha señala, ¿no? A nivel de la aorta por debajo de las arterias renales. Este es otro paciente en el cual no le vemos los vasos del lado izquierdo, la aorta se adelgaza por debajo de las arterias renales, y por otro lado también tiene comprometida la arteria renal izquierda. O sea, todos compromisos que pueden ocurrir en la arteritis de Takayasu. Otro tema que cada vez se están utilizando más son estos síndromes de compresiones vasculares, que no es más que el atrapamiento de los vasos contra una estructura sólida. Cada vez los tenemos más presentes, más abundantes este tipo de pacientes, que básicamente están representados por tres entidades: el síndrome de Meitner, el cascanueces o nutcracker, y el opérculo torácico. El opérculo torácico. Esto de la posibilidad de realización del estudio, obviamente en estos casos, como el paciente debe elevar los brazos, va a depender del tamaño del paciente y del tamaño del resonante que disponemos. Habitualmente los resonantes son de 60 centímetros, excepto algunos particulares, sobre todo los nuevos que ya vienen de 70, pero en general es ese tamaño y tiene que tener el espacio para poder elevar los brazos. Pero fundamentalmente es un estudio relativamente rápido porque hay que hacer angio nada más y ver si el paciente, como ocurre en este caso, que no tiene esta patología, pero se ve perfectamente, se ve en este caso que se ven los vasos libres, ¿no? Tanto con los brazos al costado del cuerpo, como cuando los eleva. Y se ve perfectamente que los vasos en este caso no sufren ningún tipo de compresión. Este es el otro tema, que ese sí es el más frecuente de todos, que es el síndrome de Meitner. El síndrome de Meitner generalmente es por compresión de la vena ilíaca común izquierda en su paso entre la columna lumbar y la arteria ilíaca común. Estos, generalmente los pacientes ingresan por
miembros con elementos varicosos, elementos dilatados. Por ejemplo, fue un paciente que ingresó por un diagnóstico de ACV, en el cual se realiza una difusión, que ahí se ve la lesión que tenía. Todos los estudios dieron normales, angio de cerebro, angio de cuello, ecodoppler, todos normales, incluso la parte cardíaca, hasta que uno de los médicos sospechó por un miembro aumentado de tamaño y con elementos varicosos. Entonces se pidió el estudio y ahí apareció. Fíjense el grado de compresión que ejerce la arteria ilíaca, la vena ilíaca común, la arteria sobre la vena, y la dilatación posterior a la compresión. Y sobre todo en los cortes axiales se ve cómo la arteria reduce más del 50% de la vena, con lo cual esto provoca la dilatación y en no pocos casos producen fenómenos de trombosis, los cuales pueden ser causas de embolia y originar las lesiones cerebrales. Por lo tanto, la resonancia magnética es un estudio muy frecuente que permite demostrar esta compresión. El otro tema es el síndrome de cascanueces, que es la compresión de la vena renal izquierda con el pasaje de entre la aorta y la mesentérica superior. Normalmente el ángulo que forman este vaso, como ahí se ve, el ángulo tomado, es de 51 grados, y en este caso se reduce a menos de 25, con lo cual uno demuestra la presencia de esto, y en uno de los cortes que se ve en el corte axial, como la vena renal izquierda está dilatada, e incluso produce aumento de la vena uterovárica, o sea, la vena gonadal, dilatada también, porque produce todo un tema de rémora venosa a nivel pelviano, que a su vez puede ocasionar un varicocele pelviano. Que para eso también la resonancia magnética, toma y vemos la vena dilatada, la vena uterovárica dilatada, se ve perfectamente. Y este sería el síndrome de congestión pelviana, o sea, tanto el May-Turner como el Nutcracker pueden originar el desarrollo de plexos venosos dilatados, tortuosos, que hacen que, como está ahí, que hacen que esta vena que desemboca en la vena renal izquierda esté dilatada, presente, que es la persistencia, la dilatación de la uterovárica, signo clásico de congestión pelviana. Síndrome aórtico agudo es otro de los temas. Este es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente agudo, el paciente está dolorido, no está en muy buen estado. Por eso esto generalmente empieza con tomografía computada y después los seguimientos muchas veces se los hace por resonancia magnética. El clásico ejemplo es la disección aórtica, que generalmente ingresa el diagnóstico primario, lo hace la TC, y después los seguimientos se hacen por resonancia magnética. Obviamente, como dice ahí, la angio-TC la elección. La resonancia se considera cuando el paciente ya haya estable y sin dolor. Veamos ejemplos. ¿Qué tenemos que demostrar al médico que nos pide esto? Obviamente la presencia del flap, como está ahí, que figura, que muestra la luz verdadera de la luz falsa, hasta dónde llega, o sea, la extensión del flap, y si hay, sobre todo, lo más importante, compromiso de otros vasos. Fíjense en este caso, las arterias renales, una de ellas está haciendo de la luz verdadera y la otra está en el límite entre luz verdadera y falsa, con lo cual está severamente comprometida su flujo a este nivel. En este caso, una disección, que se ve perfectamente que está afectando el callado de la aorta y la porción inicial de la aorta descendente, se ve el flap, pero muchas veces podemos tener duda, ¿cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa? Para eso disponemos de secuencia de gradientes, que nos permite demostrar claramente la señal oscura del flujo, esa es la luz verdadera, y la otra es la luz falsa. Por lo tanto, ahí no tendríamos dudas de cuál es la luz verdadera y la luz falsa. Lo mismo, vemos el flap, son importantes siempre las secuencias convencionales, como se ve a la izquierda, donde muestra el flap, la dirección del flap y qué estructuras comprometen, y ahí se ve también que en las reconstrucciones angiográficas se ve el compromiso de la arteria renal izquierda. Y fíjense que ya el riñón izquierdo ya no concentra, con lo cual ese riñón ya ha sido excluido. Pero dijimos, el gran aporte de la resonancia en el tema de disecciones es demostrar cómo están los vasos. Ahí vemos en la primera imagen que el flap de disección compromete el tronco celíaco, y el cual ya tiene un área de estenosis. E incluso las arterias renales, ahí se ve el origen de las mismas, que en este caso no tienen compromiso de su nacimiento.
La del otro lado, la del lado derecho, en este caso sí, el flap de disección compromete la arteria renal izquierda y obviamente sí compromete su flujo y está comprometiendo la concentración del riñón de ese lado. También, obviamente, en los trasplantes utilizamos esto solamente para controlar el riñón trasplantado. Ahí se ve en la primera imagen que tiene hecho el urograma excretor, que se ve que la excreción del riñón es normal, como asimismo la arteria que lo irriga, también normal, naciendo de las ilíacas. Así que es otra indicación del estudio de angioresonancia. Obviamente las malformaciones vasculares, gran aporte de la resonancia magnética. La primera es una malformación arteriovenosa ubicada en el dorso, recibiendo ramos provenientes de la subclavia, se ve perfectamente tanto el drenaje arterial como venoso, en el medio una malformación vascular en un miembro inferior, o esta otra que es una malformación venosa, de origen venoso en la mano, visto que se tiñe con el contraste en forma tardía, y a su vez en la angioresonancia se ve que su componente es principalmente venoso y no arterial. Con lo cual, ahí uno demuestra el origen venoso de esta malformación. Los miembros inferiores, también es otro gran estudio de la resonancia magnética, estudio relativamente rápido, más o menos dura 30 minutos, en donde podemos ver algo que a la tomografía computada le dificulta más, que los lechos distales. Los lechos distales son muy bien vistos por la resonancia magnética. Esto es un caso normal, o en este caso, estenosis de la arteria femoral superficial, con recanalización por todo el sistema circunflejo, y ahí se ve a nivel de la poplitea que continúa el flujo a nivel de las piernas, o esta obstrucción a nivel de la poplitea, también con sistema de recanalización por arterias colaterales de los vasos de los miembros. En este caso, un traumatismo, accidente de moto, fractura de fémur, y obviamente tenía un déficit vascular y quedó demostrado que el problema estaba a nivel de la poplitea, que había sufrido una lesión en dicho vaso. Por lo tanto, en estos casos también la resonancia magnética aportó no solamente la visualización de la fractura, sino también el compromiso vascular. O, en este caso, una malformación del tipo Klippel-Trenaunay, donde se ve la gran asimetría de miembros. El miembro izquierdo es mucho más grande que el miembro derecho, y se ve el llenado temprano del flujo venoso por la presencia de microfístulas que hacen que, con respecto al miembro contralateral, aparezcan las venas y no en tiempo arterial. La presencia de un Klippel-Trenaunay. O este otro, la presencia de los puentes fémoro-femorales, también como control del funcionamiento de los mismos. La resonancia magnética es un aporte importante a su visualización y al control de su permeabilidad. O este otro, en el cual el paciente iba a ser operado de estas lesiones, que son sinoviosarcomas, en este caso 2 grandes lesiones tumorales, y el médico quería saber por dónde pasaba la arteria, y bueno, ahí se ve perfectamente que las lesiones tumorales no la invaden ni la rodean, sino que la están empujando, deformándolas, pero sin compromiso de su flujo. Obviamente todo esto que vimos hasta ahora es lo que se hace hasta hoy y lo que está desarrollando. Obviamente ya se han desarrollado y disponemos en el equipo de acá, que son las secuencias sin contraste, que son las famosas secuencias NATIP, de acuerdo a la empresa que tenemos aquí, en el equipo de acá de Ushuaia, que son secuencias sin contraste, son secuencias que no hace falta inyectar el contraste, y por ahora están más que nada diseñadas a los miembros inferiores y a las arterias renales. En el lado izquierdo vemos una que hicimos hoy acá, que es uno de los técnicos nuestros, que probamos con él, le hicimos un angio de miembros que por suerte es normal y no tiene ninguna lesión. Como conclusiones, obviamente la resonancia magnética es de gran utilidad, que brinda no solamente información anatómica, sino también funcional. Permite hacer el seguimiento, sobre todo en las patologías aórticas, sobre todo en la disección y los aneurismas, controlar el grado de aumento de las dilataciones aórticas. Nos brinda información morfológica y dinámica. Obviamente es en continuo crecimiento. Esto hace que hoy, digamos que solamente la hacemos en arterias renales y en miembros inferiores, la sin contraste, y seguramente en un futuro se harán en todos los lechos vasculares. Por ahora
seguimos haciéndolo de esta manera, pero seguramente en breve cambiará, porque la resonancia es continuo crecimiento. Desde ya, gracias por su atención. Si alguien tiene que hacerme alguna pregunta. Sí, sí. Para mí muy lindo, muy bien. Mariana, bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy hermosa la clase y muy útil. Gracias a todos por la atención. Doc, ahí yo tengo un aneurisma de la arteria renal, así que en la piel se pueden probar con Sí, hay que probarlo, hay que hacerlo. ¿Y sirve para los pseudoaneurismas? Lo descubrí hoy, que tenía este equipo. No sé, ya es la cuarta vez que vengo. Cada vez que vengo me sigo asombrando el equipo que hay. Si te cuento, yo se la conté que la verdadera historia de cuando no iba a Mar del Plata. Este equipo iba a Mar del Plata, lo compró el Estado. Cuando Mar del Plata dice, no lo puedo pagar. Vino un vendedor de cine y dice, no, tengo un equipo, pero fíjate que lo pueden comprar, porque no sé dónde ubicarlo. Todo tiene puerto, todos lados. Por eso. No, es claro. Y después siguió y vino para acá. Es uno de los equipos más completos que hay, digamos, de Brasil, porque Brasil tiene mucho desarrollo tecnológico. Brasil y Chile son dos países que tienen mucho desarrollo, pero el resto es un equipo completo, hace todo. Tiene funcional, tiene secuencias sin contraste vascular. Cada vez que vengo nos encontramos con una cosa nueva. La verdad que es un equipo para... Que no se reconecte, que no sé si le habrán dicho al doctor Botti, porque... Ya dejé todo lo que es entero con el cuarto, no es la PC de ustedes, pero entero resonancia, todos los estudios. Pero no tiene inconveniente con ninguno. La verdad que es un equipo muy bueno. Así que para aprovecharlo. Y todo esto lo hace. ¿Esto para el pseudoneurisma sirve? Sí, para ahí conviene hacerlo con contraste. Todavía. Habría que probarlo. Porque esto está específicamente hecho por ahora para renal y para miembros inferiores. Por ahora. Pero más que nada ahí los pseudoneurismas conviene hacerlo con contraste. Qué buenas las imágenes, las fotos. Muy lindas. No, la probabilidad que estaban ahí Con estudios convencionales hechos con el equipo, digamos, con una tecnología no tan superior como esta. Así que, sí. Marcelo, ¿se escucha? Sí, por favor. Hola, Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Cristina? Muy bien, muy bien. Quería preguntar, ¿alguno de los casos que mostraste se hicieron ahí en Ushuaia? ¿Los cardio, algún cardio? De los que mostré, se hicieron algunos, sí, en el de San Justo, que viste como yo voy los jueves. Acá no, acá no. Ushuaia no solicitan cardio. Perdóname, Cristina, se hizo sí, en la angio de miembros inferiores, es uno de los técnicos de acá. Eso está buenísimo. Pero, ¿qué pasa? ¿No las piden las cardio? Sí, cardio pide. Pero no lo pide la rutina, se hace cuando, digamos, a una hipertensión pulmonar. Se hace la cardíaca, pero no piden específicamente todavía no está el pedido. Ok. Perfecto. Bueno, esperemos que se empiece a probar un poquito más porque la verdad que se ve hermoso. Sí. Hay unas que sí están hechas en el mismo equipo de San Justo. Que ojo, no tiene gradiente de estimulantes. Así que bueno. Sí. Igual la de miembro inferior que mostraste se ve perfecta. Sí, se ve completamente, digamos, se ve todo el flujo distal, las 3 ramos distales, tibial anterior, posterior y peronia, se ve perfecto, no hay ningún inconveniente. Así que la verdad que hoy me voy con muy confort, porque logramos algunas cosas muy, muy interesantes. Buenísimo, bueno. Esperemos que las chicas mismas también difundan un poco ahí entre los médicos para que las puedan pedir en el caso de que necesiten en algún paciente, ¿no? Sí, y hay un tema que ya lo hablé con Carolina Chacón en parte, el síndrome de congestión pelviana. Hay mucho síndrome de congestión pelviana. Hay mucho. Sí. Todos los días.
allá hay mucho May Turner y ¿viste? Lesiones cerebrales que no saben dónde viene, cómo puede ser, y capaz que la compresión de la arteria sobre la vena, que produce dilatación de la vena, trombosis, Claro. que ahí pasa a ser el síndrome de Coquet. Pero bueno, hay muchas cosas y muy lindas para hacer, obviamente está a disponibilidad de que se empiecen a hacer, obvio. Perfecto. Bueno, Arterias renales, hipertensión arterial, arterias renales. Ahora que tenemos encima no hay que inyectar contraste. Lo podemos hacer sin inyectar contraste, con esta secuencia nativa. Todo se hace con electro, ¿no? Hay que poner el electro y se hace con gatillado. Pero tenemos posibilidades de Hay mucha patología vascular. patología vascular. Sí, cirujano vascular. Piden mucho los Doppler arteria renal y a veces no ve el óptico. No, no. No amplié mucho de neuro porque sé que vos vas a dar bastante seguramente de vasos de cuello y las indicaciones Sí, de cerebro. Obvio. Sí, ya hablamos de eso, está bien. Claro, los médicos que hacen Doppler, que son ellos mismos, ¿no? También pueden, Seguro. en el caso de que, claro, que vean algún caso en donde piensen que tal vez puede aportar, sugerirle al médico para que lo pida, ¿no? Sí, pues seguro, sin duda, sin duda. Vamos a empezar a sugerir. Sin duda. Muy bien. Bueno, Cris. Bueno, muy lindo. Marcelo, te extrañamos, así que Gracias. Gracias. nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao, Cris. Chao, chao. Chao. El único que lo puede cerrar la charla es Maxi, ¿no? No. Te dicen la